Martín, se refería el presidente a Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación, que han pasado muchas horas a través de la noche, incluso con ese plazo que vencía hoy, para tratar de darle forma y llegar finalmente a este acuerdo que, puertas adentro, genera mucha euforia y hacia afuera también cautela sobre el escenario que viene. Decía el propio Guzmán, no es que se acaben todos los problemas, pero sí se permite la creación de condiciones de estabilidad para ya pensar en el plan económico, sobre todo cuando la pandemia dé tregua. Hace algunos minutos terminaba la conferencia de prensa y, entre otras cuestiones, esto decía el ministro. Bueno, nosotros cuando asumimos el gobierno el 10 de diciembre del 2019, del pasado año, nos propusimos como el primer objetivo el de generar condiciones de normalidad en la macroeconomía argentina, justamente tranquilizar a una economía que estaba en una situación de altísima ansiedad. Definimos como prioridad proteger a los sectores más vulnerables de nuestra población, como consecuencia del proceso económico que se había venido transitando en los años previos. La vulnerabilidad había aumentado notablemente, los niveles de pobreza, y ese fue uno de los objetivos centrales. Lo que estábamos enfrentando era una situación de endeudamiento externo insostenible. Argentina tenía una carga de deuda, como ven en este gráfico, con los acreedores privados, denominada en moneda extranjera, a la que el país no podía hacer frente. Y a esto también se le había sumado un préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de un programa que había sido totalmente inefectivo para ayudar a Argentina y, por el contrario, había dañado a Argentina. Nosotros nos propusimos resolver este problema. Era muy importante resolver este problema por distintas razones. La primera razón es que había que quitarle al sector público esta situación de asfixia que venía enfrentando, de destinar recursos que son muy importantes para las políticas públicas, para la educación, para la salud, para la ciencia, para la infraestructura, de poder dejar de destinarlos al pago de deuda externas que terminaban resultando una carga que le hacía muy mal a la economía argentina y le hacía muy mal a la sociedad argentina. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, reconoció que la deuda argentina era insostenible, produjo un análisis de la sostenibilidad de la deuda muy similar al que produjo el gobierno argentino. Hubo un apoyo masivo de la comunidad académica internacional. 6 premios Nobel de Economía llegaron a firmar una carta de apoyo al proceso de reestructuración de deuda externa que estábamos llevando a cabo. Las gobernadoras y los gobernadores del país apoyaron este proceso y apoyaron las distintas instancias de oferta que el país propuso. Lo mismo con los intendentes e intendentas del país, el sector privado, los sindicatos. El apoyo fue realmente masivo. Persistimos en el contexto de negociaciones que obviamente fueron duras y que corresponde que sean duras, porque todas las partes están defendiendo sus intereses a ultranza. Los acreedores defendían sus intereses y nosotros defendíamos los intereses de los argentinos y las argentinas, su presente y su futuro, las oportunidades con las que cuentan hoy y con las que van a contar en el futuro generaciones de argentinas y argentinos. Finalmente, esta madrugada llegamos a un acuerdo y lo que ocurre es que cambiamos, esto es un proceso, dimos un paso decisivo, llegamos a un acuerdo con un grupo mayoritario. Esto no se terminó, pero sí que es un paso decisivo que nos pone en una situación ventajosa a efectos de poder terminar esta reestructuración de una manera ordenada. Y en lo que consistiría ese acuerdo es en pasar de las barras azules, con esa concentración tan fuerte de pago en los primeros años, en condiciones que no se podían enfrentar, a las barras naranjas, lo que conlleva un alivio que va a ayudar a Argentina. Esto significa pasar de una situación de deuda insostenible, la azul, a una situación de deuda sostenible, la naranja.